Brasil está en problemas. En la última semana, el real brasileño ha sufrido una fuerte caída frente al dólar. A principios de este mes de diciembre, la moneda se ha desplomado y ha encendido las alarmas dentro del gobierno. Es una situación que sorprende, ya que hasta hace no mucho parecía que la economía brasileña iba bastante bien, así que ¿qué ha cambiado ahora? Toda la problemática que está atravesando la economía de Brasil se puede resumir en una sola palabra: déficit. Es una problemática que ya señalamos en algunos de nuestros vídeos hablando de la economía de Brasil, a pesar de la buena marcha que tenía su economía. Era algo que tarde o temprano iba a estallar, pero detrás de esta problemática se esconden muchas cosas que a primera vista son difíciles de detectar y hasta pueden parecer contradictorias. Por ejemplo, todos sabemos que, sobre el papel, una devaluación de la moneda debería ser algo bueno para el sector exportador, pero hay casos donde eso no ocurre e incluso puede generar el efecto contrario. ¿Cómo? Pues en este vídeo lo vamos a descubrir, así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Brasil tiene un sector agrícola muy potente, un sector que compite con economías como la estadounidense en productos básicos. Pero claro, esto hace que tu economía dependa mucho de la volatilidad internacional. Brasil tiene una historia marcada por la volatilidad, pero aún así, el sector agrícola ha sabido mantenerse firme y contribuir al crecimiento del PIB, mediante el estímulo de las industrias relacionadas con la agricultura, como los fertilizantes o la maquinaria. Esta ha conseguido ser cada vez más fuerte. Y quedaros con lo de los fertilizantes, que cogerá relevancia en unos minutos. Un país que depende de las exportaciones normalmente se debería beneficiar de que tu moneda se deprecie. Los productos brasileños cotizan en dólares, así que una depreciación del real permitiría a priori que los exportadores puedan conseguir más ingresos por sus ventas porque se incrementan las compras del exterior. Y aquí es donde está la gracia del asunto: la depreciación hace aumentar el coste de las importaciones, es decir, de las cosas que compras fuera. ¿Y qué compra Brasil? Cosas que necesita para su sector agrícola: fertilizantes, maquinaria y otras cosas, haciendo que el coste de producción se incremente, repercutiendo en los precios finales. Esto puede ser un curioso caso donde una depreciación puede afectar negativamente a las exportaciones, algo que va en contra de la regla básica que se suele establecer. Y en Brasil hay un ejemplo claro de esto de aquí: la caña de azúcar, la cual depende de muchos productos importados y hace que una devaluación del real no tenga ningún efecto sobre las exportaciones. Pero bueno, aún así, la depreciación del real normalmente tiene consecuencias positivas sobre las exportaciones, pero esto que hemos comentado hace que el efecto sea más débil de lo que debería ser. Y esto acabará generando un problema que comentaremos un poquito más adelante. Ahora mismo, quedaros con esta idea. Durante la pandemia, Brasil implementó un programa de gasto público al igual que el resto de economías afectadas, haciendo que el déficit fiscal y la deuda pública suban como la espuma. La inflación se mantuvo más o menos a raya, pero que la inflación general se mantenga a raya no quiere decir que el precio de todos los productos se haya mantenido estable. Acordaros que los datos de inflación se hacen en base a una cesta de productos donde se mira la evolución que han tenido los precios. Productos como la patata o la leche han tenido incrementos bastante notables en sus precios, un 14 y un 7% para ser exactos. Pero lo que importa es la deuda. Durante la pandemia, la deuda pública de Brasil aumentó, pasando de un 74% del PIB a un 88%. Y a pesar de que se ha ido reduciendo, sigue siendo un monto bastante elevado. Y este es uno de los motivos por los que Brasil está empezando a tener problemas, pero no nos adelantemos. La guerra entre Rusia y Ucrania fue un segundo golpe más que contundente para la economía de Brasil. Acordaros de lo que dijimos hace unos minutos: la agricultura brasileña depende de los fertilizantes, y esos fertilizantes los consigue del exterior. Y a que no adivináis,
¿Quiénes son los mayores proveedores de fertilizantes de Brasil? Brasil, que depende de Rusia y Bielorrusia para casi el 30% de sus fertilizantes, enfrentó interrupciones en el suministro y aumentos en los costes de importación debido a las sanciones y las restricciones logísticas. Vamos, que la agricultura empezó a tener serios problemas haciendo que los márgenes de los agricultores se redujeran. Si queréis, podéis decir que se redujeron sus beneficios. A esto hay que sumarle que ya de por sí el sector agrícola no se caracteriza por tener unos márgenes de beneficio demasiado elevados. Y el comportamiento del real brasileño no ayudó demasiado en esta situación. El real perdió valor frente al dólar a tasas significativas, alcanzando niveles de depreciación de hasta un 23,9% en periodos recientes frente a varias monedas importantes. Esto encareció aún más los insumos importados, es decir, las cosas que compras para producir, para el sector agrícola, presionando aún más los precios internos. Acordaros de lo que os dijimos, una devaluación que perjudica al sector exportador debido al incremento de los costes. Y con esto llegamos al meollo del asunto, un sector exportador mermado, un real en caída libre, hace que la sostenibilidad de las cuentas públicas se ponga en entredicho. El papel de Brasil en los mercados mundiales ha disminuido mucho desde los últimos años de bonanza, lo que hace aumentar más los riesgos para Lula. Las acciones del país se cotizan con un descuento de un 26% de su promedio de los últimos 10 años. Pero antes de ir con las condiciones, vamos con el gran problema que puede dinamitar la economía de Brasil: los déficits gemelos. Los déficits gemelos surgen cuando un país enfrenta simultáneamente un déficit fiscal y un déficit comercial. El elevado gasto público ha hecho que Brasil enfrente a problemas con sus cuentas, y los problemas con la agricultura y los elevados costes de importación están disminuyendo la competitividad de las exportaciones, haciendo que se incremente el déficit en la cuenta corriente. Esto hace que la fuerza de la moneda brasileña disminuya, haciendo que se genere esa paradoja de que en vez de fomentar las exportaciones, como ocurriría en cualquier caso de manual, estas acaben más mermadas y el problema solo empeore. Y la cosa no queda aquí. Todo esto se va retroalimentando. El déficit hace que el real se devalúe. Esa devaluación hace que el coste de la deuda externa se incremente. Es decir, que tienes que pagar más intereses por la deuda, haciendo que el déficit fiscal sea aún más grande, que hace que se devalúe aún más tu moneda, y así entramos en este círculo vicioso que puede acabar bastante mal. A pesar de todo esto, la economía brasileña ha tenido un desempeño bastante notable. El PIB real creció a un ritmo anualizado del 5,9% entre el primer y el segundo trimestre de este año y aumentó un 2,8% respecto al año anterior. En enero, muchos pronosticadores esperaban que la economía de Brasil crezca solamente un 1,6% para este 2024. Sin embargo, la última encuesta muestra que se espera que la economía crezca en un 2,8%. Y todo esto a pesar de que el sector agrícola se contrajera en un 3,2%. Pero claro, esto de aquí no se va a poder sostener en el tiempo, y a principios de noviembre ya hubo una caída significativa del real brasileño, y esa caída tuvo un motivo muy concreto: la vuelta de Donald Trump. Trump aún no ha implementado medidas concretas, pero su enfoque proteccionista ya genera expectativas de nuevas tarifas a importaciones, y esto de aquí puede generar aún más problemas para un sector exportador ya dañado. En el año 2023, el comercio entre ambos países alcanzó los 75.000 millones de dólares, siendo Estados Unidos el segundo mayor destino de exportaciones brasileñas. Poca broma con los efectos que esto puede generar. Los inversores ya percibían que se puede repetir un escenario como el del año 2016. Aranceles y demás por un lado, y por otro la atracción de capitales hacia los Estados Unidos. Los recortes de impuestos en los Estados Unidos y la atracción de capitales hacia mercados más seguros, como por ejemplo el estadounidense, provoca una salida de inversiones de economías emergentes. Esta salida de inversiones se traduce en una salida de capitales, y una salida de capitales devalúa aún más tu moneda. Y ya en este punto del vídeo creo que no hace falta repetir por qué esto no es bueno para Brasil. Y ahora mismo la mayor preocupación es: ¿estará el gobierno dispuesto a hacer lo que es necesario para devolver las cuentas a terrenos positivos antes de que esta situación les estalle en la cara?
Así es como una economía con un fuerte potencial puede tener serios problemas debido a no querer actuar a tiempo. Por ahora la economía está aguantando, el crecimiento parece correcto, el desempleo no está marcando cifras preocupantes, pero si esto no se corrige en un periodo relativamente corto de tiempo, puede acabar estallando. Al final esto es una olla a presión. Si estos déficits siguen creciendo, acabarán reventando y obligará a hacer ajustes más duros de los que se necesitaría ahora mismo. Pongamos de ejemplo el país vecino, Argentina. No se quisieron hacer a tiempo los ajustes necesarios y ahora se han tenido que hacer por las malas. Si Lula no quiere llegar a esta misma situación, tiene que actuar ya e ir corrigiendo estos desequilibrios de la economía brasileña antes de tener que hacerlo de una forma brusca y más dolorosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Creéis que Lula conseguirá revertir esta situación? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.